Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. En programas anteriores hemos presentado los libros de la Biblia y hoy tendremos el gusto de acercarnos a ella, pero de otra manera. Y lo haremos en una forma más sencilla y amena a través de diversas historias bíblicas sintetizadas, con el deseo de que en unos cuantos programas, tú que nos escuchas, conozcas el contenido de las Sagradas Escrituras a través de sus historias. Así podrás decirles a tus amigos, yo sí conozco la Biblia. Y antes de que gocemos de estas historias, es conveniente que tengas en cuenta que Dios es el origen y el autor de la Biblia. Los hombres que a lo largo de muchos siglos la han escrito, lo han hecho inspirados por Él. De tal manera que escribían, sabiéndolo o sin ser conscientes de ello, lo que Dios quería que escribieran. Precisamente por eso le llamamos Palabra de Dios. Naturalmente que la Biblia es un libro religioso a través del cual Dios nos revela verdades fundamentales y necesarias para la vida presente del hombre en sus relaciones con Dios, en las de los hombres entre sí y especialmente sobre la acción salvadora de Dios sobre todos nosotros. La Biblia, toma en cuenta esto, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. En cambio, el Nuevo narra la vida, obra y predicación de Jesucristo y de los primeros discípulos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y solo unos cuantos libros en griego. En cambio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los especialistas la estudian en sus lenguas originales, pero la gente común lee las traducciones a cada lengua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se componen de distintas partes que se llaman libros. Cada libro se compone de capítulos y los capítulos, a su vez, se dividen en versículos. Yo espero que, después de que escuches cada historia, surja en ti el interés de acudir a tu Biblia, abrirla y leer sin miedo alguno el contenido completo de la historia que aquí escucharás en forma sintetizada. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. El traidor. El martes por la noche hubo una reunión urgente en el patio del palacio del sumo sacerdote Caifás. Acordaron acabar con Jesús, pero una vez pasadas las fiestas, para evitar que el pueblo se amotinara. Casi a la misma hora, cuando Jesús se retiraba de Jerusalén, les decía a los apóstoles que dentro de 2 días el Hijo del Hombre sería crucificado. Judas Iscariote no estaba con ellos porque había ido a hablar con los príncipes de los sacerdotes. Cuando estuvo con ellos, les dijo: díganme cuánto me darán porque se los entregue, y lo haré. Al oírlo, ellos se alegraron y le ofrecieron 30 monedas de plata. A partir de ese momento, quedaron de acuerdo en que Judas buscaría la ocasión para entregar a Jesús. En la cena del jueves, después del lavatorio de los pies, Jesús, con gran tristeza, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Y la cena continuó. El joven Juan estaba junto a Jesús y, recostando su cabeza en él, le preguntó quién era el traidor. Sin que los demás lo oyeran, Jesús le dijo: más le valdría no haber nacido a uno de los 12 que están comiendo en mi mesa. En aquel tiempo,
Este gesto era un signo de predilección. Aquel a quien yo dé un trozo de pan mojado en mi plato, ese mismo es. Poco después, Judas tomó el bocado, y cuando se levantaba para salir, Jesús le dijo: Lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas, después de traicionarlo, arrojó las monedas y se ahorcó. Esto lo puedes leer en el capítulo 26 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo. La última cena. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús les dijo a sus discípulos: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Hijos míos, poco tiempo me queda de estar con ustedes. Concluida la cena, Jesús tomó uno de los panes, dio gracias bendiciéndolo y luego lo repartió diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Siempre que hagan esto, háganlo en memoria mía. Luego tomó el cáliz con vino, dio también gracias y tras bendecirlo como el pan, lo entregó diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Después, Jesús les dio un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a Pedro, que había hecho alarde de seguirlo hasta la muerte, Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Después, alzando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre, llegó la hora. Te he dado a conocer a los hombres para que tengan vida eterna. Te ruego por estos que me diste, y por todos los que han de creer en mí por su predicación, que el amor con que me has amado esté en ellos. Esto lo puedes leer en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús y los apóstoles salieron del cenáculo, fueron subiendo hasta el huerto de los Olivos. Dejó a algunos a la entrada y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: Mi alma está triste. Permanezcan aquí y velen conmigo. Luego se separó de los 3 a corta distancia, se arrodilló apoyando el rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz de amargura y tormentos, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así estuvo un largo rato. En 2 ocasiones volvió a donde estaban los 3 apóstoles y los encontró dormidos, por lo que, lleno de tristeza, los reprendió por no acompañarle en aquellos momentos. Durante la oración, fue tanta su angustia que llegó a sudar gotas de sangre. Pero después de orar, salió confortado y decidido a afrontar lo que le aguardaba. En el silencio de la noche, oyó pasos sigilosos que se acercaban, por lo que despertó a los apóstoles. Basta, levántense, llega ya el que me entrega. Judas había dicho a un pelotón de soldados y a los representantes de los sacerdotes que lo acompañaban: Al que yo bese, ese es. Apréndanlo y llévenlo con cautela. Por esto, se adelantó, se acercó a Jesús y lo besó. Ante esto, Jesús le dijo: Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y luego, dirigiéndose a la tropa, les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy, pero si me buscan a mí, dejen marchar a estos. En ese momento Jesús se dejó aprender y los apóstoles huyeron. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Jesús ante Anás y Caifás.
El viejo Anás había sido sumo sacerdote. Astuto tejedor de intrigas, consiguió que le sucediera en el cargo su yerno Caifás. Para adular al temido viejo, llevaron a Jesús ante él antes que a nadie. Como Anás le preguntó sobre su doctrina y sus discípulos, Jesús le dijo: Yo siempre he hablado en público. No me preguntes a mí. Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, que lo estaba esperando con los miembros del Sanedrín. Caifás se puso de pie y con solemne autoridad le preguntó: Dinos bajo juramento, si tú eres el Hijo de Dios. Yo soy, y les digo más. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. En ese momento, Caifás se rasgó las vestiduras y dijo: Todos lo han escuchado. ¡Ha blasfemado! ¿Qué dicen? Y toda la asamblea, todo el Sanedrín, exclamó: ¡Es reo de muerte! 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 Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Las negaciones de Pedro. Desde el huerto de Getsemaní, Pedro y Juan siguieron a Jesús a prudente distancia hasta el palacio de Anás y Caifás. Pedro se quedó en la puerta y como Juan era conocido del personal de servicio, pudo entrar. Al rato volvió y habló con la portera, consiguiendo que Pedro pudiera pasar. Era un amplio patio. A un lado estaba la vivienda de Anás y al otro la de Caifás. En el centro del patio, los guardias habían encendido una hoguera para defenderse del frío de la noche. Entonces, la joven portera miró a Pedro y le preguntó: ¿No serás tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó secamente: No lo soy. Luego se sentó bajo el pórtico, pero llegó otra criada y dijo: Este estaba con Jesús Nazareno. Inmediatamente Pedro negó con juramento: No conozco a tal hombre. Y huyó al centro del patio con los que estaban de pie calentándose en la fogata. Uno de ellos lo miró al resplandor de las llamas y le preguntó: ¿No eres tú uno de sus discípulos? No sé lo que dices. No lo soy. Pasado un rato, otro dijo: De veras que este andaba con Jesús, pues por su acento se nota claramente que es Galileo. Desesperado, Pedro empezó a lanzar imprecaciones y a maldecir y jurar diciendo: ¡No conozco a ese hombre! Le aseguró otro. Yo te vi en el huerto con él. Y después de que Pedro volvió a negar, el gallo cantó. Después del juicio, Jesús pasó por el patio y miró a Pedro. Y éste, recordando lo que le había dicho unas horas antes, salió fuera y empezó a llorar. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Jesús ante Pilato. La sentencia dada por el Sanedrín, el tribunal de los judíos, debía ser revisada y ejecutada por el procurador romano Poncio Pilato.
Bastante temprano, llevaron a Jesús hasta el pretorio y Pilato escuchó las acusaciones. Lo acusaban de alborotar al pueblo, de oponerse a pagar los impuestos al César y además porque se proclamaba rey. Pilato interrogó a Jesús acerca de estos cargos, especialmente si era cierto que él se proclamaba como rey, por lo que Jesús le respondió: Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El procurador vio que era inocente y así lo manifestó. En ese momento, acudió la turba a pedir el indulto que, según costumbre, se daba con ocasión de la Pascua. Pilato les dio a elegir entre un asesino llamado Barrabás o Jesús. En ese momento, los príncipes de los sacerdotes incitaron a la turba a que gritaran: ¡Haz morir a este y suéltanos a Barrabás! De esa manera, Pilato mandó soltar a Barrabás y ordenó que azotaran a Jesús. En el patio, lo desnudaron y lo torturaron a latigazos. Tejieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Le echaron encima de las espaldas un trapo rojo como manto real y entre las manos le pusieron una caña como cetro. Con este humillante aspecto, Pilato lo presentó al pueblo diciendo: ¿Y qué hago con Jesús que se llama el Cristo? Pero asusados por Anás y Caifás, el pueblo contestó: ¡Crucifícalo! 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 ¡Este es el hombre! Yo no hallo en él causa de muerte. Lo castigaré y lo soltaré. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Según nuestra ley debe morir, porque se dice Hijo de Dios. ¡Crucifícalo! No pudiendo hacer más, Pilato se rindió y se lavó las manos ante el pueblo mientras decía: Soy inocente de la muerte de este justo. Así, lo entregó para que lo crucificaran. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. La muerte en el Calvario. Inmediatamente después de la cobarde decisión de Pilato, lo vistieron con sus propias ropas y cargó el madero de su cruz. Custodiado por soldados romanos, salió Jesús hacia el lugar llamado Gólgota o Calvario, fuera de la ciudad. El centurión obligó a un labrador llamado Simón de Cirene a que le ayudara a llevar el madero, ya que era muy pesado. Era mediodía cuando llegaron al Calvario. Después de despojarlo de sus vestiduras, lo clavaron de pies y manos al madero. Con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a cada lado. Los soldados se dispusieron a esperar a que Jesús muriera, y Jesús, en agonía, decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Uno de los ladrones le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le aseguró: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz estaban su madre y el joven Juan, y él les dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando densos nubarrones obscurecieron el cielo, y Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. En ese momento tembló y se rasgó el velo del templo.
Esto lo puedes leer en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. La sepultura. Cuando el centurión vio cómo había muerto Jesús y los fenómenos que ocurrieron, exclamó: ¡Realmente este era el Hijo de Dios! Y la gente que estaba allí y contempló aterrorizada lo que sucedía, regresó a la ciudad dándose golpes de pecho. Y para asegurarse de su muerte, uno de los soldados traspasó con la lanza el costado de Jesús. José de Arimatea, varón justo y bueno, ilustre senador que no había compartido las decisiones tomadas contra Jesús, acudió a Pilato para pedirle el cuerpo del maestro. Compró una sábana y fue al Calvario. También Nicodemo acudió allí llevando unas 100 libras de mirra y óleos para embalsamar el cuerpo. Ambos eran discípulos de Jesús en secreto. Se ponía el sol y estaba próxima la hora en que debían empezar a guardar el descanso que obligaba el sábado de la Pascua. Rápidamente descolgaron el cadáver de Jesús, lo lavaron, lo ungieron y lo envolvieron en una sábana. Allí mismo, José tenía en su huerto un sepulcro recién excavado en la roca. Pusieron a Jesús en él e hicieron rodar la piedra preparada para tapar la entrada. Un grupo de mujeres, entre las que se hallaban María, madre de Jesús, y María Magdalena, regresó a Jerusalén y aún tuvieron tiempo de comprar aromas y ungüentos para enterrar debidamente a Jesús. Los jefes de los judíos, impresionados por los fenómenos que se produjeron durante la muerte, fueron a hablar con Pilato para que destinara unos soldados a montar guardia en el sepulcro y aseguraron la piedra de la entrada. Esto lo puedes leer en el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. La resurrección. Con las luces del alba del primer día de la semana, los soldados notaron una fuerte sacudida bajo sus pies y el resplandor como de un relámpago los aturdió. El miedo les hizo correr a contar lo ocurrido a los jefes de los judíos. Casi al mismo tiempo, el grupo de mujeres salió de la casa con los ungüentos y aromas, y mientras iban de camino al sepulcro, se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Cuando estaban cerca, vieron que la piedra ya estaba movida. Entraron y comprobaron que no estaba allí el cuerpo de Jesús. María Magdalena, sin aguardar más, corrió a dar tan lamentable noticia a Pedro y a Juan. Mientras tanto, las otras mujeres se quedaron allí y de pronto vieron a un joven con vestiduras blancas sentado al lado derecho que les dijo: No teman, sé que buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Vayan y háganlo saber a sus discípulos. Ellas salieron gozosas a dar la noticia. Pedro y Juan acudieron corriendo y comprobaron lo que les había dicho María Magdalena, que venía detrás. Pedro entró al sepulcro y creyó que Jesús había resucitado al ver cómo estaban los lienzos que habían envuelto su cuerpo. Después, ambos regresaron a la ciudad. María Magdalena, en tanto, se quedó llorando a la entrada del sepulcro y de pronto vio a un hombre de pie y, creyendo que él era el jardinero, le dijo: Si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto. Pero era Jesús y le dijo: María. Y se postró a sus pies. ¡Maestro! Posteriormente,
Jesús también se apareció al grupo de mujeres que aún iban hacia la ciudad. Dios les guarde. Den la buena noticia a los hermanos. Que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas, al reconocerlo, se le acercaron y lo adoraron. Esto lo puedes leer en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. La aparición de Jesús a los apóstoles. Los peregrinos de Emaús tuvieron que identificarse para poder entrar en el cenáculo, pues quienes estaban dentro tenían cerradas las puertas por miedo a los judíos. Pedro aseguraba que Jesús había resucitado porque había visto los lienzos doblados en el sepulcro. Los dos de Emaús narraron cómo lo habían reconocido al partir el pan, pero los demás estaban entre el temor de que no fuera cierto y la alegría de que pudiera ser verdad. No acababan de creer. Era demasiado contraste entre el doloroso fin del viernes, la crucifixión y la certeza feliz de la resurrección. Estando en estas cavilaciones, sin previo aviso, Jesús apareció de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Sobresaltados y despavoridos porque creían ver un fantasma, Jesús les dijo: Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Los espíritus o fantasmas no tienen carne y huesos como tengo yo. Luego les mostró las manos, los pies y el costado con las cicatrices. Ellos se llenaron de alegría y en su alegría no acababan de creer que estuvieran viendo al Señor. Poco antes de irse, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: Como mi Padre me envió, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. La paz esté con ustedes. Esto lo puedes leer en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan y en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Junto al lago Tiberíades. Por indicación de Jesús, los apóstoles se fueron de Jerusalén a su región de Galilea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros dos. Un anochecer, salieron con la barca de Pedro a pescar en el lago Tiberíades. Pero ya amanecía y no habían pescado nada. Desde la orilla, entre la bruma, alguien les gritó: ¿Traen algo? Y ellos contestaron: ¡No! Por lo que el desconocido les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ellos echaron las redes y después no las podían sacar por la gran cantidad de peces que estaban en ellas. Al ver esto, Juan dijo que era Jesús y Pedro, emocionado, se lanzó al agua y llegó a la orilla nadando. Cuando los demás llegaron en la barca, Jesús les dijo: Traigan aquí el pescado y vengan a almorzar. Y cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Por segunda vez le hizo la misma pregunta y Pedro dio la misma respuesta. Por lo que Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas, sígueme. Y por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? En ese momento, Pedro se entristeció porque le había preguntado esto por tercera vez. Entonces, lleno de tristeza, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le pidió: Apacienta mis ovejas. Esto lo puedes leer en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. La Ascensión. Hacía 40 días que Jesús había resucitado y durante ellos
fue dando a los apóstoles las últimas instrucciones sobre el reino de Dios. Después de dejarse ver en Galilea alguna vez más, les mandó a sus discípulos que regresaran de nuevo a Jerusalén. Estando con ellos a la mesa en el cenáculo, les pidió que no se ausentaran de la ciudad porque dentro de no muchos días recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra. Luego los llevó fuera de la ciudad hasta la cumbre del Monte de los Olivos. Allí, alzando las manos, los bendijo. Y aconteció que, mientras los bendecía, comenzó a ascender siendo llevado hacia lo alto hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Pero, como los apóstoles seguían con la mirada clavada en el cielo, viendo cómo desaparecía, 2 hombres con vestiduras blancas les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que han contemplado marchar volverá de la misma manera. Ellos tornaron gozosos a la ciudad. En el cenáculo, donde se reunían, permanecieron en oración con María, la madre de Jesús, en espera del Espíritu Santo que Él les había prometido. En uno de aquellos días, mientras esperaban, Pedro propuso la elección de un sustituto de Judas Iscariote. Tendría que haber sido testigo de la vida de Jesús desde el bautismo de Juan, de la resurrección y de la ascensión. De los 120 discípulos que estaban reunidos, aparecieron 2 que reunían estas condiciones. Después de orar, echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que pasó así a completar el número de los 12 apóstoles. Esto lo puedes leer en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas y en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. La conversión de Saulo. Un joven llamado Saulo, natural de Tarso de Cilicia, era enemigo de los cristianos y, con cartas de autorización del sumo sacerdote, se dirigía a Damasco para apresar allí a cuantos discípulos encontrara y llevarlos atados a Jerusalén. Sin embargo, en el camino, cerca ya de la ciudad, de repente se sintió envuelto por una cegadora luz que venía del cielo. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los que lo acompañaban se detuvieron llenos de espanto porque oyeron la voz, pero no vieron a nadie. En ese momento, Saulo, aunque se levantó con los ojos abiertos, no veía. Estaba ciego. Lo tuvieron que llevar hasta Damasco, y ahí un discípulo enviado por Dios lo bautizó. Y milagrosamente, en ese momento, Saulo recuperó la vista. Desde entonces empezó a anunciar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando los judíos vieron que su conversión era sincera, tramaron contra su vida porque lo consideraron un traidor. Ante esta situación, para salvarle de las amenazas de muerte, los hermanos lo acompañaron al puerto de Cesarea, y allí se embarcó para su ciudad natal de Tarso. Pocos años después, Bernabé fue a buscarlo y lo llevó a Antioquía, donde los seguidores de Jesús empezaron a llamarse cristianos. A partir de esta ciudad, él cambió su nombre por el de Pablo y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Esto lo puedes leer en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En tu Camino presentó Historias Bíblicas para niños y adultos.